Ah, creo que ya está grabando. Listo. Cordial saludo, Dora y compañeros. A continuación, pues apagamos los micrófonos, encendemos los micrófonos cuando tengamos la palabra y si queremos hacer alguna retroalimentación, pues levantamos la mano o hablamos por el chat para retroalimentar al compañero. Nos encontramos en el curso de Pedagogías y Didácticas Contemporáneas en el paso número 4, que es transferir. A continuación, cada uno de nosotros va a realizar una exposición sobre la lectura que desee. Posteriormente a ello, va a realizar como una contextualización de su plan de acción y como finalización, pues va a escoger una de las preguntas de la reflexión, la que se sienta más cómodo y nos va a hablar sobre ella. Entonces, cada uno de nosotros tiene 5 minutos para desempeñarse y empezamos con la compañera Sandra. Compañera Sandra, tiene la palabra. Compañera Sandra, tiene la palabra, puede activar el micrófono. Gracias, compañera María Paula. A continuación, voy a iniciar hablando de la lectura autorregulada, la didáctica en la formación docente. La formación se da a partir de la enseñanza y el aprendizaje desarrollándose como un mediador que es desarrollándose con un mediador que es el formador, el cual se encarga de orientar la formación teniendo en cuenta el lugar, el tiempo y la relación con la realidad. Todo lo anterior se desarrolla a partir de la interacción, la profesionalidad, que son las características y capacidades específicas de la profesión y tiene como dimensiones la obligación moral, que es un compromiso para quien la realiza y va más allá de una obligación. La relación con la comunidad, la obligación ética alcanza su dimensión adecuada en los contextos sociales y públicos. La competencia profesional es lo que capacita al profesorado para asumir la responsabilidad. En lo relacionado al plan, permítame un momento, en lo relacionado al plan de acción, el título de mi propuesta es la implementación de las TIC en procesos de mejora del aprendizaje de personas adultas en el contexto rural. La población a quien va dirigida es a las personas mayores de edad. A los adultos, bueno, relativamente de los 30 años en adelante. En el contexto rural, las personas adultas solo tienen el conocimiento tradicional, que, es que en la mayoría de los casos han estudiado solo la primaria. La mayoría han llegado a tercero o a cuarto de primaria. Es necesario promover la integración de las nuevas tecnologías en su aprendizaje, teniendo en cuenta que los campesinos como agricultores en la mayoría de los casos pueden alternar sus conocimientos con el conocimiento de las TIC para mejorar la calidad de vida. Todos los colombianos tienen derecho de aprender y en el contexto rural en ocasiones falta más atención por parte del Estado, porque como según lo cita el artículo 67 de la Constitución Política Colombiana de 1991, la educación es un servicio público que tiene una función social y forma al colombiano en el respeto, la democracia, el mejoramiento cultural, entre otros. Por medio de la observación y de las charlas informales con los campesinos, he tenido la oportunidad de conocer la realidad de una comunidad abandonada por el Estado y por la falta de oportunidades, precisamente porque no se les brindan las herramientas suficientes para que puedan aprender.
Si en la niñez y en la juventud no lograron aprender lo suficiente para lograr la inclusión dentro de la sociedad urbana, es el momento de apoyarlos con las TIC desde una metodología virtual que les brinde la posibilidad de tener un aprendizaje autónomo que les permita estar actualizados. Lo que debería hacer la población rural es actualizarse y adoptar el aprendizaje de las TIC. La Secretaría de Educación llega a la mayoría de los contextos rurales para llevar aprendizaje a los niños, niñas y adolescentes, dejando de lado a los adultos que también son importantes para la sociedad colombiana, teniendo en cuenta que son los que cultivan todos los alimentos que consumimos en la zona urbana. Y es ahí donde se les debe facilitar el aprendizaje de manera virtual para que sus cultivos mejoren en la calidad de producción. En la mayoría de los casos, los campesinos viven en lugares muy alejados, en donde es difícil el acceso. Por eso se requiere de políticas públicas que mejoren esta situación. Y se requiere de igual manera el acceso de Internet de manera gratuita para que los campesinos puedan acceder a las TIC. Los campesinos necesitan aprender acerca de las TIC para poder alternar sus conocimientos tradicionales con los conocimientos tecnológicos, para poder mejorar su calidad de vida y poder adquirir un aprendizaje autónomo. En la actualidad son muy pocos los interesados en que las personas adultas y mucho más en el contexto rural aprendan acerca de las TIC. Por eso es muy importante que se generen diferentes estrategias para promover la implementación de las TIC a la comunidad rural adulta. Aún no se está haciendo nada al respecto. Parte de este logro es la importancia de que muchas personas se unan para la promoción de esta noble causa que contribuye para el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos y del mejoramiento de la producción en los cultivos. Con respecto a la reflexión de la experiencia del aprendizaje, quiero hacer énfasis en los pensamientos positivos y negativos, pues realmente en cuanto a los pensamientos positivos, pues se está adquiriendo el aprendizaje y eso es algo muy enriquecedor y lo motiva a uno a seguir, a continuar. Pero con respecto a la falta del tiempo, a veces las lecturas son muy extensas y eso genera en ocasiones estrés. Y si le sumamos a eso la situación que se está viviendo en la actualidad en el país, ver noticias, escuchar a toda la gente también estresada, eso de una u otra manera lo conmociona a uno y sí, de verdad que siente uno la situación que se está viviendo en la actualidad. Les agradezco, compañeros, muy amables. Listo, compañera, muchas gracias por su aporte. Entonces, a continuación, pues seguiré yo con mi aporte. Regálenme un momento, pongo todos los aportes acá que los pueda evidenciar. Les voy a hablar en primera instancia de una lectura que me llamó mucho la atención que se llama La didáctica en la formación docente. Primero que todo, pues hay que resaltar que se refiere el texto con formación. El texto con formación se refiere al desarrollo personal que hace una persona para cumplir con una tarea asignada y poder ejercer bien un trabajo o una profesión. Según Ferry, 1997, formarse no es más que un trabajo sobre sí mismo. Es algo imaginado, deseado e intencionalmente propuesto a través de medios que se ofrecen o que se procura conseguir. Con esto, pues podemos establecer que la formación es algo que todos buscamos en la actualidad. También me llamó mucho la atención las mediaciones. ¿Qué quiere decir el texto con mediaciones? Entonces, pues el texto dice que las mediaciones son los modos o medios de concretización que orientan al desarrollo de la formación. Claramente, pues como lo dice el texto, se refiere a considerar que entre estas mediaciones hay actores. ¿Y los actores quiénes son? Pues son los estudiantes y son los docentes. La mediación es como el camino que lleva a que se pueda lograr el aprendizaje a través del conocimiento que imparte el docente.
¿Qué es la formación docente? O sea, un docente se debe formar. De acuerdo también con el texto, la formación docente se considera como un trayecto, el cual narra todas las vivencias escolares desde antes y después que se inicia la institución formadora. El texto quiere decir una formación docente no se adquiere simplemente en una institución. La formación docente también es en particular. Es desde que el niño empieza a caminar, desde que el niño empieza a hablar y se le va impartiendo conocimientos hasta que llega al aula institucional. También algo que me llama mucho la atención del texto es que es la profesionalidad. Cabe resaltar que la profesionalidad es algo que debemos tener todos, no importa la profesión como tal, pero en los docentes se recalca más esta profesionalidad, ya que ellos trabajan con personas, trabajan con humanos. Entonces, pues según Contreras, la profesionalidad se refiere a las cualidades de la práctica profesional de los enseñantes en función de lo que requieren en el oficio educativo. Esta tiene tres dimensiones: la obligación moral, lo que les hablaba, que es la obligación que ellos tienen por llevar conocimiento a otros seres humanos. Ellos no pueden llegar a improvisar, puesto que todo lo que digan va a quedar y se va a repetir en la cabeza de cada una de esas personas a las cuales ellos le están impartiendo el conocimiento. También está el compromiso con la comunidad, pues que cabe resaltar que va conjuntamente con esto, y la competencia profesional. ¿Qué se puede decir con competencia profesional? Bueno, pues el texto afirma que la competencia profesional es la capacidad que tiene el profesorado para asumir responsabilidades y se define por IP en la página 57 que la competencia profesional es un dominio de habilidades técnicas y recursos para la acción didáctica y también aspectos de la cultura y el conocimiento que constituyen en el ámbito y en el objeto de enseñanza. Esto como en las lecturas que quiero resaltar. Ahora me voy a mi plan de acción. El plan de acción que yo trabajé es la implementación en la enseñanza de las TIC a los docentes de la institución educativa, grandes pensadores de la ciudad de Ibagué. Pues me parece muy importante que las tecnologías, los docentes en la actualidad tengan un buen manejo, porque pues vimos cómo fue a principios de la pandemia. Los docentes no sabían manejar bien las tecnologías, los estudiantes perdieron muchas clases. No solamente saber manejar las tecnologías, es que sepan manejar las plataformas de Zoom y las plataformas de Meet. Se requieren muchas más herramientas para tener a un estudiante sentado frente a una pantalla. ¿Por qué? Porque como lo describí acá en la matriz, los estudiantes se encuentran cómodamente en su casa, por consiguiente ellos se van a dispersar un poco. No cuentan con un espacio adecuado, muchos de ellos, donde se puedan sentar a recibir un espacio en una clase. Entonces se sientan en la mesa del comedor, reciben la clase mientras comen, se acuestan en la cama, la reciben desde el celular. Muchos de ellos no cuentan como con un computador, cuentan con un celular, la reciben desde el celular, se ponen a chatear por el celular. Entonces, es compromiso de los docentes contar con diferentes métodos de trabajo virtuales que permita que los estudiantes estén ahí en la concentración de la clase. Juegos didácticos virtuales como Padlet, como Kahoot, como encuestas virtuales, que nos permiten que los estudiantes estén activamente participando en la clase. Esto como la etapa de la propuesta de acción que yo propongo. Para finalizar, pues quiero hacer mi participación con la reflexión, con la pregunta número D, que es: ¿qué acciones se pueden poner en práctica en la cotidianidad para aplicar lo aprendido? Bueno, pues yo pienso que la profesionalización es algo que me quedó mucho de los textos, ya que todos nosotros debemos tener un compromiso sin importar la profesión que nosotros tengamos. Debemos tener un compromiso con la comunidad, un compromiso a que estamos en esa profesión porque queremos, más que todo, la estudiamos porque queremos, la estudiamos porque vamos a salir adelante con ella, y el compromiso está en eso, en ejercerla de la mejor forma y pues inspirar a muchas personas en el camino. Muchas gracias por darme el espacio para participar. Entonces continuamos con la compañera Faironi. Bueno, compañeros, yo pues también voy a iniciar pues dejando mis aportes referente a la tercera lectura. En esta lectura pues
quiero como pues empezar con la primera parte, en donde esta lectura nos permite comprender que enseñar es una actividad heurística, arte de reinventar, ¿sí? Con cierto diseño o guión, pero pues abierta siempre como a lo imprevisible. Esto es un aporte que yo lo tomé del autor, Sevichon, de 1986. Entonces, pues quiero compartir una de las preguntas de esta lectura que yo realicé. La primera de ellas es en qué consiste el escenario de la acción didáctica. Entonces, la enseñanza y aprendizaje se relacionan. Esto quiere decir que una no se entiende sin la otra. Ambas tienen buena parte de su razón de ser y de sus posibilidades de existir. Cuando enseñamos es para producir un aprendizaje y como consecuencia debe de haber una respuesta. Si no se tiene una respuesta, quiere decir que la propuesta acción de enseñanza no sirve porque el educando no aprende lo que se está orientando. Por lo tanto, no se puede decir con justicia que esto sea enseñar. El aprendizaje no se produce en ausencia de estímulos. Siempre se necesita de una acción, una experiencia o de un contexto en el cual se enseña. Otra de las preguntas pues, que yo formulé es cómo se entiende la epistemología de la didáctica. La palabra epistemología por sí sola suele asustar. Permite reflexionar sobre aquello que nos dicen, por ejemplo, de lo que dicen de didáctica. Puede haber mucha información acumulada, pero no toda es igual de razonable, no toda es bien fundamentada o contrastada. La labor crítica del conocimiento le corresponde a la epistemología en caso de que las conclusiones no gusten o estas, digamos, no puedan ser, digamos, claras. Entonces es la que se encarga de reflexionar acerca de si continuamos o no continuamos, digamos, con el determinado proceso que estamos realizando. Ya referente, pues, al otro punto, que es lo del plan de acción, pues el título de mi propuesta es Implementación del juego como estrategia lúdico-pedagógica en el desarrollo de aprendizaje de los niños y niñas. En las prácticas como docente, pues tuve como la oportunidad de interactuar y intervenir, digamos, con niños y niñas, logrando identificar la necesidad de implementar el juego como estrategia en el aprendizaje de los niños, teniendo en cuenta que los niños aprenden por medio del juego, todo lo adquieren con más facilidad. Entonces se hace necesario, digamos, empezar como a capacitar como a los docentes, porque pues manejan como es educación tradicional y vemos en algunas aulas que algunos niños aprenden, pero pues otros no. Entonces, como instituciones educativas, padres de familia y docentes, se hace necesario promover el juego desde sus hogares y en los diferentes entornos. Debemos de organizar y adaptar, digamos, estrategias lúdico-pedagógicas que siempre estén de acuerdo a las edades, a las necesidades e intereses de los niños, en donde se respeten sus diferentes ritmos de aprendizaje. Estas necesidades han sido observadas durante el contacto y acercamiento con los niños en las diferentes instituciones educativas. Por lo tanto, se hace necesario pues realizar ciertas capacitaciones como primera medida a los padres de familia, que es quienes son, digamos, los que tienen como ese principal acercamiento con ellos, seguidamente con los educadores y pues ya, digamos, teniendo en cuenta ya la capacitación de docentes y padres de familia, ya vamos a llevarlo a la práctica con nuestros educandos. Es como, digamos, como lo más relevante, pues para no extenderme en lo del plan de acción. Digamos que también lo que se busca, pues, cómo organizar o la secuencia de esta propuesta. Entonces, vamos a organizar la edad de la población para tener en cuenta las habilidades y destrezas que los niños y niñas poseen. Seguidamente, crear juegos de mesa, juegos tradicionales, juegos infantiles, juegos de construcción, juegos de agilidad mental, entre otros, y implementar espacios amplios en los cuales se realicen o apliquen las diferentes estrategias, tanto con familias, padres, tanto con familias, educadores y educandos.
Pues ya, digamos, frente a la pregunta, pues yo escogí qué sentimientos positivos y negativos tuve durante la experiencia. Referente a los sentimientos positivos, el optimismo y el agrado. El optimismo siempre bregando pues a realizar las actividades de la mejor manera, que a pesar pues de las dificultades, sacar como esos espacios para poder dar cumplimiento y pues poder avanzar en el proceso. Pero pues si bien es cierto, pues a veces es como inevitable que se presenten sentimientos negativos como la tristeza o angustia o estrés. Teniendo en cuenta pues que uno a veces se organiza o planea o como hace como un cronograma, pero pues uno no está excepto de pronto pues de situaciones, bien sea laborales o familiares, que no le permitan a uno cumplir como con ciertos tiempos. Entonces pues esto genera como estos sentimientos negativos. Pues sería ese como mi aporte pues, referente a lo de la pregunta. Muchas gracias, compañera, por compartirnos tus aportes. A continuación vamos con la compañera Sandra. Compañera María Paula, yo fui la primera que abrí la socialización de los temas. Ah, listo, perfecto. Entonces va la compañera Olga. Buenas noches, compañeros. Voy a compartir las preguntas que más me llamaron la atención. ¿Por qué es preciso saber de aprendizaje antes que la enseñanza? Porque la razón de ser de la enseñanza es promover el aprendizaje. Por tanto, la enseñanza debe ser contingente con el aprendizaje, lo que quiere decir que todo cuanto hagamos desde la enseñanza debe responder a las necesidades de desarrollo que el propio aprendizaje plantee, su estimulación incluida. Por supuesto, cada uno de esos momentos momentos corresponde con una manera de aprender más que el de aprender más que bien siempre se aprende. Otra pregunta es, ¿cuál es el paradigma de investigación del pensamiento del alumno? Según Vitrop, nos recuerda que el alumno es el que estudia, el que aprende, el que se desarrolla y forma personal y profesionalmente. Por tanto, que el alumno es un espectador crítico de su propia experiencia, ya que él es el que padece o disfruta de las condiciones que la institución educativa le impone. El alumno actual se caracteriza por ser interactivo, espontáneo, inquieto, crítico, hábil en el uso de tecnologías y ávido en experiencias de sensaciones nuevas. Por consiguiente, su rol en el aula ya no es el de un simple espectador. Voy a compartirles la planificación del escenario. Entonces, la propuesta la hice a los estudiantes de la institución Humberto Muñoz Ordóñez, teniendo en cuenta la práctica que tuve y en cuanto a lo que observé, que faltaban en algunos niños, faltaban los principios éticos. Entonces, en la etapa de detención de necesidades, en primera instancia, mis observaciones y apreciaciones se dirigen a la calidad de la educación en cuanto a los principios éticos, pues más allá de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas o de cualquier asignatura que se impartan, se debe tener en cuenta que las instituciones educativas, padres de familia y docentes tienen una gran responsabilidad, pues están formando ciudadanos de forma integral, que se fundamente en principios éticos y morales. Si se sientan buenas bases desde edades tempranas, se podrá subsanar de cierto modo tanta corrupción, pues todos en algún momento tienden a hacer trampa en un examen, a saltarse las reglas, a la falta de respeto hacia los docentes y sus compañeros. Yo diría que la sociedad no coloca límites a estas situaciones y que se acostumbra a convivir con ellas. No trata el problema de raíz cuando está empezando y cuando intenta hacer algo ya está empezando
ya es demasiado tarde, pues ha creado los corruptos del mañana y nos sorprendemos de la falta de valores, pero si no se cultivan desde el hogar, el colegio y la sociedad en general, no podremos quejarnos después. Muchos dirán que la responsabilidad recae en los docentes, pero se les olvida que todos son responsables y que además existen factores como el sobrecupo en las aulas, donde asisten 35 o 40 estudiantes, lo cual dificultan aún más la situación, y por otro lado está la exigencia de la institución. ¿Qué conocimientos, habilidades o actitudes necesitan los individuos o la comunidad para lograr cerrar la brocha y alcanzar el desarrollo que se espera? Se debe lograr un acompañamiento continuo a los estudiantes con el fin de subsanar la problemática planteada. Se debe elaborar un plan de apoyo, de acción que oriente a docentes, padres de familia y estudiantes. Hasta el momento no se está logrando nada, pues falta más compromiso y acciones pedagógicas que promuevan la concientización de la problemática. En la etapa del diagnóstico, la posición de los estudiantes de negación, pues nunca están dispuestos a aceptar sus responsabilidades y se escuden en los demás. No muestran interés de cambiar y no lo perciben como una falta grave de la ética. Por otro lado, los docentes sienten que lo que dicen a los estudiantes no es tomado en cuenta. Finalmente, la percepción de los padres de familia es que el docente debe ser quien los oriente, los forme en valores éticos y sea el encargado de la disciplina, además de brindar una educación de calidad, pues se ven enfrentados a una carga laboral que les impide estar pendiente de sus hijos. No tienen claro el origen ni mucho menos las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Voy a compartirles la justificación. Se debe de partir de una educación de calidad en la cual presenta formar futuros ciudadanos cuya formación sea integral y no solamente pensar en formación de competencias, de conocimientos científicos y tecnológicos, sino que se piensa de cierta manera concientizar a la población estudiantil, las comunidades y la sociedad en general. La educación en general debe ayudar a relativar las propias concepciones y abrir el camino a las perspectivas pluralistas e intercultural de la que hablamos. Y aunque es muy cierto que es un proceso difícil y que hoy por hoy aún tenemos concepciones cerradas y centralizadas, es muy importante seguir enfocadas en las metas de la educación, como en este caso, la formación de la vida en sociedad, aceptando al otro en sus diferencias. Por otro lado, se debe pensar en la crisis que vive nuestro país, en el cual vemos cómo quienes asumen el poder terminan por desangrar los recursos económicos que pueden servirle a la educación, la salud, una vivienda digna y entre otros muchos factores asociados al bienestar común. Por eso, desde la formación ciudadana en principios éticos, desde la familia como eje central y el artículo con las instituciones educativas, se podrá solucionar de algún modo dichas problemáticas que aquejan la sociedad. La escuela es ante todo un espacio social donde se simula la vida y se enseña a vivirla. En este sentido, la escuela a través del currículo selecciona, ordena y transmite un conjunto de contenidos que tienen como último referente la vida social. Se trata bien o para mal un saber descontextualizado que aleja la realidad, pero que también permite ir más allá de la realidad en busca de ideas y valores más correctos de los mostrados en la vida cotidiana. Bueno, voy a compartirles ahora la reflexión. ¿Qué aprendimos y qué desaprendimos? Voy a compartirles la primera pregunta, la A, ¿qué aprendimos y qué desaprendimos? En este paso aprendí que el rol de profesor como profesional desde sus experiencias vividas debe ser un mediador entre el alumno y el medio que lo rodea, dejando a un lado ser estudiante y convirtiéndose en un guía para su alumno, para que su alumno, convirtiéndose en un docente transformativo, constructor de conocimientos con un aprendizaje autónomo,
ser creador de espacios colaborativos para formar hombres del mañana. Desaprendí que la experiencia en la práctica juega un papel indispensable para que el profesional en formación pueda intercambiar conocimientos desde sus propias vivencias, las cuales son un punto de partida para el ejercicio en su profesión. Ese es mi aporte, compañeros. Agradezco por la atención. Compañera, muchísimas gracias por su aporte. Es bastante significativo para todos nosotros. Entonces, a continuación, le damos pie a que hable el compañero Juan David. Listo, compañera, muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en este espacio. Entonces, inicio con mi exposición y mis aportes en este espacio. Bueno, principalmente quisiera hablar primero de en lo que se refiere a las lecturas, en este caso la segunda, la cual es de Tesanos 2006, Didácticas de Pedagogía, Ciencia de la Educación, y en este caso me parece muy importante tener en cuenta, en este caso, cómo podemos hacer esta relación de cómo desarrollamos la educación en medio de tantos contextos y teniendo en cuenta, por ejemplo, uno de estos interrogantes que se ha planteado y cuáles son las situaciones que podemos destacar que nos ponen de cierta manera en peligro y podemos generar una reflexión a partir de esta. Y pues, yo creo básicamente que entre esas situaciones podemos tener en cuenta que es necesario reconocer cuáles son esos aspectos que nos ponen en situaciones como de riesgo, en donde sentimos que posiblemente nos harían falta recursos o nos hace falta implementar ciertas estrategias para que el conocimiento, y en este caso la pedagogía que estemos aplicando o la estrategia que vayamos a aplicar, se dé de la mejor manera. En este caso es importante, añadiendo que entre la ciencia y tomando en cuenta la ciencia como una educación y pensando en cómo nacen estas educaciones como ciencias, es tener en cuenta que desde 1883 fue un curso y luego de manera como cátedra, como se viene dando de alguna manera, incluso podría asemejarlo al tipo de clases que se pueden estar evidenciando en algunos aspectos y en algunos entornos como una clase participativa o no simplemente una clase magistral, donde simplemente podemos notar que es el docente o el tutor en estos casos quien imparte conocimientos y que luego al final se genera la interacción, que creo que es la parte crucial, es la interacción en cuanto a lo que yo comparto, el conocimiento que yo le brindo a un estudiante o a un grupo de estudiantes y luego cómo puedo evidenciar a partir de una participación, ya sea a manera de foro o a manera de preguntas, o cómo puedo evidenciar que un estudiante está aprendiendo luego del conocimiento que se le imparte a ellos. Luego de eso, tener en cuenta también aspectos como el conocimiento como un proceso por etapas donde podemos tener en cuenta muchas veces em, la manera como se desarrolla nacionalmente, incluso como en planes como en los denominados de cero a siempre, donde se toma a los niños desde muy pequeños y se les va impartiendo conocimientos, valores y muchas cosas necesarias antes de que el niño empiece un jardín y vaya luego a la escuela primaria y posteriormente a la secundaria, que es donde muchas veces se puede evidenciar, ya sea incluso por experiencias propias, en este caso mías, en un colegio, por prácticas, donde se puede evidenciar que hay incluso estudiantes que se quedan como con falencias, que uno puede notar las diferencias entre uno a otro en cuanto a la manera de actuar en un salón o en un entorno educativo, como bien siendo específicamente un aula de clases. Entonces, teniendo en cuenta y también teniendo muy en cuenta, por otra parte, el aspecto de cómo podemos generar esta competencia profesional, porque muchas veces nosotros, bueno, en nuestro caso que nos estamos preparando para luego ser esos docentes o esos docentes especialistas que vamos a estar aportando a nuestra sociedad o a nuestras comunidades y también, de cierta manera, teniendo en cuenta la competencia, en este caso constructiva, diría yo, en estos espacios donde podemos aportar y generar más conocimientos a partir de lo que yo le doy a mi compañero y lo que yo recibo de este
teniendo en cuenta cómo podemos generar estos espacios de manera equitativa, donde sea a partir, o la base sea la construcción y la colaboración colaborativa, valga la redundancia. Y por otra parte, teniendo en cuenta cómo se puede gestionar los conocimientos y cómo pues, se puede llevar a cabo esto a partir de un plan de acción, yo creo que es importante tener en cuenta ciertos aspectos principales o fundamentales, como viene siendo por una parte el espacio, la concentración que puede tener un estudiante, el ambiente, los recursos y el compromiso. Y esto, digamos que de una manera listado. Y por cierta parte podemos tener en este caso los espacios, como bien lo hemos mencionado, lo han mencionado ustedes, compañeras. Es importante tener en cuenta el espacio y cómo yo paso de un aula presencial y teniendo en cuenta el contexto que vivimos actualmente, cómo puedo transformar ese espacio donde mi concentración o mi enfoque va, digamos, imaginariamente lo pongo así para todos, que estoy en un pupitre, estoy atendiendo a lo que me dice un docente, pero por otro lado, de manera virtual, es en el espacio donde yo me encuentre y el espacio donde se encuentra el docente, pues obviamente con toda su preparación, teniendo el espacio y digamos que las adecuaciones para que se pueda escuchar se permita, digamos que eh, recibir y sea pues el estudiante ese receptor que está atento a lo que está recibiendo. Yo creo que por una parte es importante tener en cuenta el espacio donde se ubica, porque como bien usted lo ha comentado, se puede evidenciar que a veces ellos no hay podríamos decirlo que una especie de capacitación, no estamos o hemos notado que muchas veces no se genera un espacio adecuado para que el estudiante tenga como su propio entorno y se pueda autorregular estos espacios para que, y esto ligado al siguiente aspecto que es la concentración, se pueda denotar que está atendiendo y que está pues precisamente, digamos que siendo un poco autocrítico, consciente y tener esta parte de la responsabilidad de lo que implica un estudio virtual y a distancia, y en este caso por el mismo contexto. Y además de esto, el otro aspecto que es como los recursos con los que contamos, básicamente diríamos que la herramienta fundamental en este caso podría ser el Internet, una conexión a Internet, y luego tipo de dispositivo contamos para poder generar esta interacción o a partir del internet, qué dispositivo utilizamos para ser parte de una clase virtual, ¿no? Puede ser un celular o un computador donde, como ustedes también lo han dicho, se generan estos inconvenientes de pronto, digamos eh, que nos generan como tal vez ciertos espacios donde de pronto como son cosas como que no se esperan o que son como incómodas, generan de cierta manera incomodidad, porque lo que se espera es que el estudiante pueda tener ese compromiso o que desde casa muchas veces yo por parte de mi experiencia por práctica podría decir que lo que se espera es que el estudiante tenga la disposición y que digamos un padre o alguien que esté desde casa diciéndole bueno, por lo menos tomo este espacio porque es principalmente porque es conocimiento, ¿no? Entonces, por eso mismo, el respeto y la responsabilidad mencionada. Lo que a esto y al aspecto final, que sería el compromiso, que es porque por una parte no podríamos tal vez dejar sobre una balanza el mayor peso sobre un docente y poco al estudiante, porque pienso en este caso que debe ser si lo colocáramos o lo tomáramos de esta manera, si haríamos 50-50, donde el 50 va un profesor donde está dispuesto, está listo, tiene su espacio y se conecta, ¿no? Entonces brinda un espacio. Y luego el otro 50 el estudiante teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, los recursos de la concentración, el ambiente y el espacio también, principalmente eso es algo que yo creo que es fundamental. El espacio que se brinda en espacio desde casa, diría yo, donde con este compromiso por parte y parte se pueda generar y se pueda promover la motivación para que el estudiante pueda aprender y que se pueda evidenciar cómo se obtienen estos conocimientos y teniendo en cuenta también, ojalá, la manera de cómo podemos evidenciar el tipo de inteligencia, inclusive a pesar de que sea virtual. Y para finalizar, teniendo en cuenta la interrogante, bueno, teniendo en cuenta que eran 4, yo quise tomar también el B, el cual es
qué sentimientos positivos y negativos tuvieron durante la experiencia. Yo creo que es importante recalcar, y en este caso siendo un poco autocrítico, que de cierta manera nos pasa, o me pasa, que es teniendo en cuenta la situación, lo que pasa en la ciudad o lo que pasa a nivel nacional, es a veces ciertamente complicado y yo creo que es cuando, como lo comentaba la compañera Fainari, no estamos exentos de que una situación personal, nacional, o bueno, tantas situaciones que se pueden presentar en este caso, como podríamos mencionarlo a fecha de hoy, lo que es situación del país por el paro nacional, y es tener en cuenta ese control o esa autorregulación, diría yo, que debe ser como la base principal para poder am, tener en cuenta, porque yo sí siento que es una manera de ser empático, no solamente con la situación y no ser ajeno a lo que está pasando, sino que es tener en cuenta de que hay una situación, que se presenta una situación, que hay que atender una situación, ya sea algo personal o en este caso algo que compete a todos los conciudadanos de una misma nacionalidad y pues también sin descuidar un proyecto personal como ese, el ser un profesional y crecer personalmente y adquirir nuevos conocimientos. Yo creo que es poder manejar esto que muchas veces es como algo que se sigue practicando de parte personal, diría yo, porque generalmente se pasa y manejar estos espacios o controlar tanto las situaciones, incluso la manera emocional es algo crucial que yo creo que todos deberíamos poner en práctica y que nos podría brindar de pronto esa autorregulación que a veces, en mi caso, yo creo que es algo que podría ser una falencia, pero igualmente, como bien lo menciono, es algo en lo que se puede trabajar y se puede mejorar porque básicamente teniendo en cuenta la pedagogía y la manera como nosotros podemos practicar este tipo de estrategias es la automejoría y de hacerlo de manera constructiva. Y eso sería por mi parte. Muchas gracias, compañeros. Compañero Juan David, muchas gracias por su aporte. Claramente estoy completamente de acuerdo con que los padres deben asumir un rol también desde las casas y los estudiantes también, con esto que está pasando desde la pandemia, deben volverse un poco más autónomos. Aprendimos de autonomía a la fuerza. No sé si alguno de ustedes, de los participantes aquí presentes, quiera dar a manera propia unas conclusiones, pues para concluir como tal la charla. Bueno, pues yo me voy a tomar un momento la palabra como para dar un par de conclusiones que yo creo que son cruciales. Yo creo que en medio de todo lo que comenté y en medio de todo lo que se puede resumir y agrupar de todos los aportes de ustedes, compañeros, es que no solamente podemos tener en cuenta la manera como se aprende o se genera esta culturalidad de la independencia y de ser autónomo, si muchas veces las circunstancias pueden ser variadas en este caso como bien lo dice la compañera María Paula, puede ser como de manera forzosa, pero tal a veces podríamos considerar que es como la manera que nos tocó, podríamos decirlo así, o en este caso me, me parece que se ha evidenciado así, pero que es importante tener en cuenta las estrategias y cómo podemos poner en práctica esos planes de acciones y todas esas contribuciones que hemos dicho a lo largo de esta charla para poder generar o ir poco a poco hacia todas esas metas que ponemos o proyectamos a partir de un plan de acción. Bueno, muchas gracias compañeros por el espacio. Con estas conclusiones del compañero Juan, damos por terminada esta exposición de parte de todos nosotros. Entonces, muchas gracias. Gracias, Muchas compañeros. gracias, compañero. Compañero Juan, ya puede cortar la grabación. De acuerdo.